Bienvenidos una vez más a Geopolíticas Arzops, GeoIntel Z. Y hoy, en el análisis de hoy, vamos a trabajar el sector Dobropilia, la maniobra rusa, la réplica ucraniana y lo más actual en este sector, repito, de Dobropilia a fecha de 22 de agosto del 2026. Empezamos. Elementos del Ejército de Armas Combinadas número 51 del ejército ruso han consolidado avances operacionales de relevancia en el eje táctico de Dobropilia. El dispositivo defensivo rural fortificado que cubre el flanco meridional de la urbe de Dobropilia ha sido completamente tomado por las unidades de asalto rusas. Actualmente, el ucraniano se encuentra en situación de aislamiento táctico dentro del perímetro de la mina Vilitska y sus instalaciones de superficie adyacentes, habiendo perdido sus líneas de repliegue y enlace con el grueso de la guarnición defensora ucraniana de Dobropilia. En términos estrictamente militares, las fuerzas cercadas ejecutan una acción de fijación residual. Su último recurso consiste simplemente en aferrar a un número determinado de los escalones de asalto rusos para intentar desgastar de esa manera la fuerza de bloqueo. Estos elementos aislados sostienen una capacidad operativa precaria, mediante vectores logísticos esporádicos, empleando hexacópteros y aeronaves de transporte para el reabastecimiento aéreo de urgencia. El control hostil sobre la zona minada y determinados sectores fortificados entre la ciudad de Dobropilia y el asentamiento de Chernigovka o Krasnoyarskoye responde a una clara lógica doctrinal. Tras la neutralización de la línea fortificada rural, el último obstáculo defensivo ante el vector de avance ruso es el enclave fortificado homónimo. El análisis del orden de batalla y de la cartografía de fortificaciones obtenida mediante inteligencia de fuentes abiertas confirma que este sector constituye un reducto defensivo de dimensiones reducidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lo defienden de forma numantina para impedir que las fuerzas de vanguardia rusas alcancen las zonas periféricas del sur de la urbe. El vector de vulnerabilidad que teme el ucraniano es evidente. Las unidades de choque ya presionan el límite oriental de la ciudad, donde la guarnición defensora ucraniana aún retiene capacidad de contención gracias a su actual densidad de fuerza y concentración de fuegos. No obstante, si el 51 Ejército de Armas Combinadas progresa por el eje sur y ejecuta un desbordamiento hacia el flanco occidental, el dispositivo defensivo ucraniano entrará en crisis severa. La línea de contacto en la periferia del asentamiento se expandirá de forma geométrica, lo que diluirá críticamente la densidad de tropas y la cohesión de las formaciones de combate de la guarnición defensora, haciendo inviable la preservación del sector ante un asalto combinado. Por consiguiente, la retención del asentamiento homónimo de la ciudad constituye una condición operativa indispensable para que el mando ucraniano pueda articular cualquier esfuerzo de contención que evite el colapso definitivo del sector. El ucraniano empeña el máximo de sus capacidades para este fin. La defensa del pueblo de Dobropilia, que está al sur de la ciudad de Dobropilia, ha sido encomendada al regimiento número 25 de asalto independiente, reforzado por elementos orgánicos de la Brigada Mecanizada Independiente número 44. El panorama táctico emergente indica que el ritmo de las operaciones no presentará una evolución relámpago. La profundidad de la red de fortificaciones permite al ucraniano optimizar su masa defensiva e imponer resistencia incluso bajo condiciones de degradación de personal. Sin embargo, existe una variable operativa condicionante: los fuegos de las fuerzas aeroespaciales, la artillería de campaña y los sistemas de defensa aéreos rusos baten de forma sistemática la región defensiva de Dobropilia. Esta ausencia de una progresión rápida en el mapa operacional admite una doble lectura doctrinal. Es indudable la tenacidad en la resistencia del ucraniano, factor inherente a la defensa posicional. No obstante, este elemento no debe tipificarse como la causa única ni principal de la cadencia de avance de este ejército de armas combinadas número 51 ruso.
Definir la dinámica actual como lentitud resulta técnicamente inexacto en el contexto de la doctrina de armas combinadas moderna. Más allá de la resistencia opuesta por las Fuerzas Armadas de Ucrania, los fuegos de ablandamiento incrementan la atracción material y humana del ucraniano mediante ataques continuos a sus posiciones fortificadas e infraestructura urbana. Asimismo, los paraguas de defensa aéreo ucraniano están siendo suprimidos y degradados de forma progresiva. Privada de superioridad y reconocimiento mediante sistemas aéreos no tripulados, la arquitectura defensiva ucraniana deviene críticamente vulnerable. En última instancia, debe aplicarse la constante de armas combinadas de las Fuerzas Armadas rusas. La preparación por el fuego debe asegurar la máxima degradación previa del adversario para facilitar la penetración de las unidades de infantería de asalto. Este proceso de neutralización y acondicionamiento del terreno operativo es, por definición doctrinal, una fase metódica y prolongada. Vamos a resumir lo que hemos comentado en un informe de situación SITREP. Hay un avance operacional ruso. El Ejército de Armas Combinadas número 51 consolida avances significativos en el eje de Dobropilia y tomó el dispositivo defensivo rural fortificado del flanco sur. Cerco en la mina Vilitska. Las fuerzas ucranianas están en aislamiento táctico dentro de la mina y sus instalaciones. Perdieron sus líneas de repliegue y enlace con el grueso de la guarnición defensora. Se observa logística precaria. Los elementos ucranianos cercados sostienen una capacidad operativa precaria. Dependen de reabastecimiento aéreo de urgencia mediante hexacópteros y aeronaves de transporte. Hay una acción de fijación. La resistencia ucraniana en la mina funciona como una acción residual para aferrar escalones de asalto rusos y desgastar así fuerza de bloqueo. Presión en la urbe. Unidades de choque rusas ya presionan el límite oriental de la ciudad de Dobropilia, donde la guarnición local aún retiene capacidad de contención por fuegos y densidad. Existe riesgo real de colapso ucraniano. El progreso ruso por el eje sur hacia el flanco occidental expandiría la línea de contacto, y esto diluye críticamente la densidad de tropas y cohesión defensiva ucranianas. Ritmo de operaciones metódico. El avance ruso no es relámpago, debido a la profundidad de las fortificaciones ucranianas y a la aplicación doctrinal de la constante de armas combinadas. Se priorizan los fuegos de ablandamiento para maximizar la atracción y degradar la defensa aérea y terrestre antes del asalto de infantería. Quédense, por favor, con estos puntos del SITREP que resumen claramente cuál es la situación que hay en Dobropilia. Y ahora pasamos a esta segunda imagen. Es el mapa del mismo sector. Observen 3 elipses entrecortadas. En los flancos, negras. En el centro, roja. La elipse roja entrecortada representan los combates que acabamos de explicar en el análisis y que hemos presentado un SITREP a modo de resumen para tener las ideas claras. Pero hoy vamos a trabajar la maniobra rusa en los flancos de Dobropilia, que no se habla mucho de ello, pero realmente, si bien es cierto que quizá lo más importante sea lo que está sucediendo sobre directamente Dobropilia, donde observarán que hay una parte oriental donde el ejército ruso ya actúa directamente sobre Dobropilia y ha terminado de romper por el sur y se trata de controlar el pueblo que lleva el mismo nombre que la ciudad y que está al sur inmediato, que es Dobropilia. Tienen ustedes ahí un círculo azul, junto con las acciones de cerco de los defensores ucranianos en la mina de Vilitske. Todo esto es importante, pero sin duda alguna, si me apuran, es mucho más importante lo que está haciendo el jefe Gerasimov por los flancos, con una clara intención del mando ruso de eliminar cualquier tipo de ruta logística y trasiego de unidades ucranianas que sirvan de apoyo a la guarnición defensora de Dobropilia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que se está actuando sobre la ciudad de Dobropilia, el jefe Gerasimov no va a llevar a cabo el asalto de la localidad hasta que no tenga controladas las rutas de acceso o salida de Dobropilia, tanto en su parte noreste como en su parte suroeste, quedando tan solo una ruta logística y trasiego de unidades hacia el norte,
hacia precisamente esa segunda cadena de fortificaciones que aprovecha una concatenación de localidades y que precisamente Dobropilia es la que se encuentra más al sur. Para los veteranos del canal, que han estado siguiendo los análisis, estaríamos hablando del segundo cinturón de fortificaciones que hay en el Donetsk. Se habla muchísimo, del cinturón principal, ya saben ustedes, Krasny Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka, e iba a decir Konstantinivka, pero Konstantinivka ya es rusa. Ese es el cinturón principal de fortificaciones, del que todo el mundo habla. Pero hay un segundo cinturón de fortificaciones, que yo le llamo secundario, que tiene al norte la localidad de Alexandrivka y al sur precisamente Dobropilia. Y este cinturón secundario tiene la misión de proteger lo que le queda al régimen de Kiev de esa parte del Donetsk más occidental, limítrofe con Dnipropetrovsk en su parte norte. Para entender por qué las intenciones del mando ruso buscan cortar esas rutas logísticas y trasiego de unidades ucranianas, vamos a hacer un inciso, vamos a presentar una tercera imagen, que es un tercer mapa, para entender lo importante de la acción rusa, no directamente sobre Dobropilia, sino sobre sus flancos. Pasamos a la tercera imagen. Observen bien el mapa, por favor, porque son las rutas logísticas con las que cuenta el ejército ucraniano para tratar de mantener Dobropilia bajo su control. Básicamente tenemos 3 centros de bombeo de hombres y equipo. Un centro número 1, Pavlograd, un centro número 2, Lozova, y un centro número 3, Barvinkove. En estos momentos, el que tiene mayor intensidad es el de Lozova. Lozova, hacia el sur, pasa por Alexandrivka y ya sigue el trazado de la carretera que une directamente a Alexandrivka con Dobropilia. Y luego tenemos Pavlograd. Pavlograd es muy importante porque sigue el trazado de la E50 o M30, depende del código que empleen de carretera, y siguiendo este trazado de la carretera llega un momento en que al introducirse justo al oeste de Pokrovsk, al introducirse ya en Donetsk, hay un desvío hacia el norte que va directamente hacia Dobropilia. Fíjense precisamente en la flecha roja, porque el ejército ruso trata en sus 2 vectores de avance romper precisamente esa ruta logística. Y después tenemos otra ruta logística en la que ya es Kramatorsk con Dobropilia, en donde se produce en doble dirección, según las necesidades, el envío de apoyo logístico, hombres y equipo. Fíjense bien que hay otra flecha roja que es hacia donde el ejército ruso se dirige para cortar ese enlace con Kramatorsk. Pavlograd es importante, como lo es Barvinkove. Lo que ocurre es que Barvinkove también comparte con Izium, que no se encuentra en la imagen, la tarea de apoyar a Sloviansk, que se encuentra al norte de Kramatorsk. Por lo tanto, la más importante es la de Lozova, recuérdenlo. Pues el ejército ruso, en sus acciones sobre Dobropilia en sus flancos, busca cortar 2 rutas logísticas importantísimas. La que viene de Kramatorsk y la que viene de Pavlograd en última instancia. Quedando, por lo tanto, tan solo una ruta logística que sería la de Alexandrivka como retaguardia inmediata hacia Dobropilia. Como he comentado, Alexandrivka y Dobropilia forman un cinturón de fortificaciones con una serie de localidades que están concatenadas entre ellas y que tienen como misión proteger esa parte limítrofe entre el Donetsk occidental y lo que es Dnipropetrovsk. Pasamos de nuevo al mapa anterior y concretamente nos vamos a ir a la elipse entrecortada en negro que se encuentra más a la izquierda de la imagen. Fíjense ustedes las 2 estrellas negras. Son los objetivos del ejército ruso. Conforme se está configurando el mapa de batalla sobre Dobropilia en su parte sur, el ejército ruso tiene 2 vectores de avance, aprovechando el curso del río Bodiana, el primer vector de avance, y el río Grisinka, segundo vector de avance. Objetivos: las localidades que tienen ustedes al lado de las estrellas negras. Supone la ruptura de los enlaces
terrestres, las carreteras que sirven al ejército ucraniano para mantener la defensa de Dobropilia. El vector de avance Bodiana del ejército ruso hacia el oeste, ya tras controlar Chernigivka, está combatiendo por el pueblo de Dobropilia, que está justo inmediatamente al sur de la ciudad de Dobropilia, en dirección Novofedorivka, porque es crucial romper precisamente ese nexo que hay entre Pavlograd y Dobropilia, siguiendo la M30 y a su vez el desvío que va por Liman. No lo confundan con Krasny Liman o el Liman de la otra parte de Donetsk. En relación al vector de avance Grisinka, el ejército ruso en estos momentos está en la zona de Mirne y se está aproximando a la zona de Shilivka, que es la siguiente localidad. Están siguiendo, repito, el curso de ambos ríos con el objetivo de cortar esa ruta logística ucraniana. Pasamos ahora a la otra elipse entrecortada que se encuentra en el ángulo superior derecho. Aquí, en esta zona, el ejército ruso combate en el triángulo de Stepi, Janivka y Rubizne. El objetivo es esa estrella negra que tienen en ese ángulo superior derecho, que es la carretera T-0514 que une Kramatorsk con Dobropilia. He de recordarles que el ejército ruso, en su momento, hace ya bastantes meses, llevó a cabo una acción sorprendentemente ágil que le permitió alcanzar Zolot y Kolodiazi e incluso el norte de Kolodiazi, yendo hacia la pequeña localidad de Petrivka. Y esto implicaba no ya el corte físico de la T-014, que es lo que se está buscando, sino que esa carretera estuviese bajo control de fuego real. Sin embargo, ya saben ustedes, hubo una contraofensiva ucraniana que hizo retroceder al ejército ruso en esa área, perdiendo Zolot y Kolodiazi y no teniendo más remedio que bajar más al sur hacia la zona de Kucherib Yar. Bien, la situación en estos momentos, como digo, es que precisamente entre esa zona de combate y Dobropilia, el ejército ruso por la zona de Stepi, Janivka y Rubizne está buscando precisamente el corte de la T-0514. ¿Cuándo se iniciará la acción ya directa sobre Dobropilia? Y cuando digo acción directa me refiero a su asalto urbano. Miren ustedes, en estos momentos no hay asalto urbano de Dobropilia, diga quien lo diga. Sí es cierto que algunas unidades de reconocimiento, patrullas de infiltración rusas, se han metido en la ciudad, pero esas unidades son muy reducidas y tienen como objetivo prioritario analizar fortalezas y debilidades del defensor. Para que el alto mando ruso lleve a cabo ya la acción definitiva sobre Dobropilia, se tiene que producir la interrupción de estas rutas logísticas que acabo de explicar, es decir, tanto la que viene de Pavlograd como la que está relacionada con Kramatorsk. Es imprescindible. Ahora bien, también les digo que el alto mando tiene que valorar la degradación de la defensa ucraniana en Dobropilia, porque la están literalmente machacando a base de aviación, de artillería y de drones. La están machacando. Entonces, si la inteligencia valora que está la defensa ucraniana lo suficientemente degradada y al menos hay una interrupción parcial de 2 de las 3 rutas logísticas, entonces no es necesario el control físico de esas rutas logísticas para proceder ya al asalto urbano de Dobropilia. Eso lo tiene que valorar el Estado Mayor. Es decir, que en estos momentos, en el mapa de batalla de Dobropilia, se está priorizando el machacar la defensa ucraniana y simultáneamente se está procediendo a tratar de hacer los cortes físicos de esas rutas que hemos comentado. Como siempre decimos en este canal, veremos, pero tiene que quedar bien claro que Dobropilia está bajo control del ejército ucraniano, que los combates que se hayan podido producir en los arrabales de Dobropilia es una toma de contacto no ya tanto de las unidades de asalto rusas, sino realmente de estas patrullas de reconocimiento y de infiltración que siempre se despliegan antes de proceder a cualquier asalto. Y hasta aquí el análisis de Dobropilia a fecha de hoy. Y tan solo añadirles que ayer, y de acuerdo con el parte de defensa ruso, las unidades rusas consiguieron controlar la localidad de Zelenoye en la región de Zaporilla. Y esto
tiene importancia, porque muchas veces se critica al ejército ruso de que simplemente va controlando pequeños asentamientos. Miren ustedes, los asentamientos da igual que sean grandes o pequeños, lo que importa es que sea una posición ventajosa o que tenga un carácter táctico determinante. Zelenoye es un poblado, pero la intención del ejército ruso en esa dirección de Zelenoye, repito, en Zaporilla, en su parte más oriental, esconde una intención brutal, que es la que ya trabajaremos nosotros mañana. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense y nos vemos en el informe de mañana, si Dios quiere. Un fortísimo abrazo a todos ustedes.